Bueno, ahora pasamos a la segunda ponencia de este bloque dedicado al Palacio de los Marqueses de Dos Aguas, que va a dar José Luis García Martínez, que es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valencia y con máster en Gestión Cultural por la misma universidad. Ejerce como funcionario docente de secundaria en la Generalitat Valenciana. Ha publicado diferentes artículos en revistas especializadas de las universidades de Sevilla, Granada y el País Vasco sobre el patrimonio artístico valenciano, la práctica coleccionista de la nobleza durante el antiguo régimen y el mercado del arte. Entre otras publicaciones, destacamos por su repercusión académica los artículos Bárbara de Braganza, una aproximación a su faceta como coleccionista, la configuración de una colección nobiliaria, el ejemplo de la Casa de Parcent, el desaparecido patrimonio mueble del Palacio Arzobispal de Valencia o subastas internacionales entre 1843 y 1936, el patrimonio artístico nacional en venta. No obstante, entre sus investigaciones destacan las realizadas sobre el marquesado de Dos Aguas y su linaje fundador, los Rabassa de Perellós, materializadas en el libro Els Rabassa de Perellós, els senyors de Benetússer y el seu palau, publicado por la editorial Affairs en 2018. Sus investigaciones sobre coleccionismo le han llevado a confirmar dos tesis claves para las futuras investigaciones. Una ausencia en la historiografía sobre la faceta coleccionista de la aristocracia valenciana y su papel en el mercado del arte, y el fenómeno de las exposiciones de arte retrospectivo como causa directa en la venta y dispersión del patrimonio artístico nacional, que coincide con la moda en Estados Unidos del Spanish Revival Style. José Luis nos va a presentar una ponencia precisamente sobre el patrimonio mueble de los Rabassa de Perellós, que ha sido disperso. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Bueno, buenos días a todos y a todas, y a los que nos están viendo desde casa. Quisiera dar las gracias lo primero al Museo González Martí por esta invitación, y en especial a Lilian y a Verónica por contar conmigo. Como sabéis, bueno, como comentaba Lilian, yo me he especializado, por decirlo de alguna manera, en el patrimonio artístico de los Rabassa de Perellós, que van a ser Marqueses de Dos Aguas. Durante los próximos minutos de esta ponencia yo haré un recorrido sobre cómo aparece esta familia en el Reino de Valencia, cómo va ascendiendo socialmente durante el siglo XVI, XVII, hasta llegar al XVIII, que es su cumbre como familia aristocrática. Una casa que estuvo encabezada en un primer momento por los Rabassa de Perellós y posteriormente, en 1943, cuando muere el último marqués de este linaje, llegan los Dassí. Los Rabassa, desde que se asentaron en la ciudad de Valencia, ejercieron cargos relacionados con la judicatura, o sea, con las leyes, y fueron escalando socialmente hasta llegar a lo que fueron, hasta llegar a ser los Marqueses de Dos Aguas. En ese momento, pues estaban emparentados con lo más granado que había en el antiguo Reino de Valencia. En el siglo XVIII, después de pasar unas penurias económicas del XVII, como comentaré, incorporan a su casa el condado de Plasencia, de Jalón, hace referencia a Aragón, y el condado de Albatera. Yo voy a hablar sobre el patrimonio mueble, ¿no?, en estas jornadas de Casa Museo, porque voy a hablar de lo que es el contenido, ¿no?, cómo este genera las relaciones que estamos hablando sobre género, clase, en los diferentes espacios, ¿no? Y vamos a ver la evolución que hubo en su patrimonio. Recordemos que ellos hacen compras, tienen herencias, hacen donaciones y hacemos lo que es un seguimiento, un barrido, ¿no?, sobre todo de búsqueda que hice como, más o menos como detective, porque no hay mucha documentación sobre el marquesado, está en manos de la familia. Lo que yo he encontrado ha sido documentación dispersa por archivos, pero han salido pues, cosas muy interesantes que decoraban estos antiguos salones donde nos encontramos hoy en día. Un patrimonio mueble de incalculable valor, ¿vale? Veremos que hay piezas maestras, actualmente expuestas, por ejemplo, en museos como el Met, el Metropolitan Museum de Nueva York. Y, como comentaba, la información que he contado es a partir de archivos, el de la Corona de Aragón, Reino de Valencia, el Histórico Nacional, de la participación de la Casa de Dos Aguas en diferentes exposiciones de arte retrospectivo que se realizan en Valencia, donde la nobleza valenciana saca lo mejor de cada casa, y sobre todo también lo que comentaba, ¿no?, localización en diferentes museos. Por tanto, el patrimonio que vamos a analizar nos permite entender cómo era el espacio doméstico del palacio, tanto en el ámbito público, el espacio de representación de los nuevos marqueses, los Dassí, pero también el espacio privado, ¿vale?, cómo se relacionaban con su personal de servicio y con la familia. Por otra parte, también nos permite conocer el gusto de esta familia burguesa, los Dassí, que obtienen la dignidad de marqueses, no lo olvidemos, a partir de 1843, después de un largo pleito, y por tanto tienen que justificar su nuevo estatus social, por tanto redecorando el palacio y amueblando y redecorando lo que son sus interiores.
La presentación que voy a realizar a continuación, como comentaba, será una evolución de la familia desde el siglo XIV hasta el siglo XIX, el linaje de los Dassí, cómo llegan a tener, cómo tienen este marquesado y qué es lo que hereda el marqués, las causas de la dispersión del patrimonio, que veremos que se deben a 3 motivos esenciales, y un último bloque en el cual lo que comentaba, ¿no? Localización e identificación de piezas del patrimonio de la Casa de Dos Aguas en instituciones museísticas internacionales, y acabaremos con unas fotografías que localicé en el Museo de la Ciudad, lo que era el Palacio de los Condes de Belvedere, que fueron familiares de los marqueses de Dos Aguas. La condesa de Belvedere, Sofía Dassí, era hija del sexto marqués, y veremos unos interiores que se parecen, pues serían muy similares a los que hubo en origen en el palacio en el que nos encontramos hoy en día. Bien, los Rabassa de Perelló se establecen en Valencia en 1307, ¿vale? Como juristas, ¿de acuerdo? Y su trayectoria en el Reino de Valencia llega hasta 1843, cuando muere el último de ellos. Se trata, por tanto, de un linaje aristocrático, valenciano, pero de origen catalán, que destacan en un principio como hombres de leyes, y el primero de ellos que destaca es Giner II, el menor, que muere en 1412 y era doctor en leyes. Es interesante porque le hace unas aportaciones a lo que eran los Furs de Valencia, con una obra que está en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia, y una más importante que era un tratado sobre la potestad de dejar la herencia a quien tú quisieras, ¿no? Que es el de todas aquellas personas, rúbrica, etc. Esta obra le valió a Giner II el participar en el Compromís de Cas, que se celebró la muerte de Martí el Humano y que impuso lo que fue la Casa de Trastámara en la Corona de Aragón. En 1402, Joana Rabassa, su hija, y se casa con Francesc de Perellós, que era un linaje también de origen catalán, venían de Tolosa, de Toulouse, dedicados a las armas. Se casan, pero Giner II le impone una condición a lo que sería su yerno, ¿no? Que sería, tú te casarás con mi hija, pero a cambio de eso, de ese matrimonio, que sobre todo era muy beneficioso para Francesc de Perellós porque estaba en la pobreza, imposaría sus nombres delante. En llor de dir-se los descendientes Perellós de no sé qué, serían Rabassa de Perellós. Por tanto, en el lema de Francesc de Perellós, en su heráldica, su mote sería Perella, es decir, Perella se cambió el orden de los apellidos. En mis investigaciones, una de las grandes sorpresas que me llevé a cabo fue encontrarme en la cara del primer marqués de Dos Aguas, que es este señor que os presento aquí. Y esto fue después de un largo recorrido investigando. Nos encontramos con Giner VII. La numeración de Giner, que en castellano es Genaro, obedece desde el primero que llega aquí en Valencia, que es Giner I el Mayor, y sucesivamente, ¿vale?, le fui poniendo una numeración, porque son todos Giner y a partir del siglo XVIII María del Rosario, ¿vale? La Virgen del Rosario es un culto que se impone, o que tiene gran devoción en el siglo XVIII en el Reino de Valencia. Aquí en la fachada, como comentaba anteriormente Jaume Goy, había una escultura de la Virgen del Rosario, de Ignacio Vergara, que se sacaba en procesión, en el Día del Rosario, de este palacio al convento de Santo Domingo, ¿de acuerdo? Y, por tanto, todos los herederos del marquesado serían Genaro, María del Rosario, ¿vale? Este señor, que es Giner VII, Rabassa de Perellós y Rocaful, fue el que obtuvo la dignidad de marquesado, ¿vale?, en 1699. En el siglo XVII, nuestro protagonista se encuentra en una crisis económica absoluta, tan absoluta que tiene que pedir que le secuestren lo que son sus rentas y se las administren. Es decir, lo que gastaba la Casa de Dos Aguas en ese momento era más de lo que ingresaba. Por tanto, le secuestran sus rentas funcionarios reales. Esto hace que el dinero que le dan los funcionarios no le llegue para mantener su casa. Hay numerosos pleitos que se conservan actualmente en el cual el marqués no para de reclamar a los funcionarios más dinero, más dinero. Incluso hay conflictos físicos que también están documentados. Entonces llega un momento que pide al que en aquel entonces era el virrey, el marqués de Camarasa, patente de corso. Patente de corso simplemente era practicar la piratería legal en el Mediterráneo, ¿vale? Entonces el marqués, el primer marqués, se hace un galeote, un barco, por 4.000 ducados y sale al Mediterráneo a luchar contra los enemigos de la corona y lo que capturase se lo quedase, ¿vale? Y entonces ahí vemos documentación donde negocia con el virrey de lo que se quedaba y lo que no se quedaba. Desde Giner II, ¿vale?, recordar el menor, se establece la primogenitura lineal masculina. Es decir, las mujeres no podrían heredar lo que había anteriormente al marquesado y posteriormente al marquesado. Por tanto, los Giner, que eran
muy longevos, ¿vale? Todos han sido muy longevos, generalmente han tenido entre 1 y 2 matrimonios, siempre buscando el sucesor hombre. Entonces, la primogenitura masculina nos lleva en el siglo XVII, y esto se sabe porque Giner VII hace un memorial para obtener el marquesado de Dos Aguas, diciendo de quién es familia y con quién tiene relaciones. Entonces, en el siglo XVII estaban emparentados con el marquesado de la Casta, los condes de Parcén, condes de Buñol, condes de Albatera, marqueses de Benamites, condes de Alcudia, etc. Pero las líneas secundarias femeninas están emparentadas con los Blanes, con los Belvís, con los Centelles, Catala de Barriola y Próxita, ¿vale? Esa documentación está hasta el siglo XVII. Interesante los Catala de Barriola porque se relaciona con la Academia de Nocturnos, que era como una especie de club que se funda en el siglo XVI aquí en Valencia, en el cual la nobleza valenciana participaba con poemas. Entonces, Bernat Guillén Català de Valleriola, que era marido de Constanza de Perellós, le dedica su primera justa poética, ¿vale?, en este siglo. Tienen importantes contactos en la corte, porque la quinta condesa de Peralada, Elisenda de Rocabertí y Safortesa, es dama de la reina Mariana de Austria, ¿vale? Y esta estaba casada con su primo hermano, el segundo conde de Albatera, Ramón de Rocaful y Puigmarín. En este sentido, la documentación se deduce, a partir de su lectura, que esta familiar intercede por ellos, por una parte para la obtención del marquesado, ¿vale?, pero por otra parte porque en 1697 el hermano menor del primer marqués, Ramón Rabasa de Perellós y Rocaful, es nombrado Gran Maestre de la Orden de Malta, y eso es un hito histórico en la familia. Estamos hablando de un valenciano que fue príncipe soberano de un Estado europeo. Y su gobierno fue clave durante la Guerra de Sucesión Española en el Mediterráneo, ¿de acuerdo? Evidentemente, durante esa penuria económica del siglo XVII, el Gran Maestre de Malta ayuda económicamente a sus familiares valencianos para que estén con todos los, o sea, pudiesen pagar todos los pleitos que tenían, ¿de acuerdo?, porque estaban arruinados. Como comentaba, en el 99, 1799, se obtiene la dignidad del marquesado y es otorgada por Carlos II de Austria. Estos son dos retratos de lo que era el Gran Maestre de la Orden de Malta. Uno es de la Biblioteca Nacional Española y otro es de la Biblioteca Nacional de París, ¿de acuerdo? Vemos, por ejemplo, aquí lo que es el escudo. Las peras son de Perellós porque es curioso que, a pesar de que los Rabasa eran muy interesantes porque eran hombres de leyes, los marqueses siempre han tenido más preferencia por el apellido Perellós que Rabasa. ¿Por qué? Porque Perellós estaba relacionada con el ejercicio de las armas, ¿vale? Y en aquella época se valoraba mucho más que el ejercicio de las leyes. Vale, en el siglo XVIII todo cambia, ¿vale? Y esto es muy interesante. Emparentan con los Lanuza. Los Lanuza, condes de Plasencia de Jalón, ¿vale?, no es el de Plasencia de Extremadura, son descendientes de los Justicias de Aragón. Por tanto, encontramos a Giner VIII, que contrae matrimonio con María de Lanuza y Gilabert, y su hijo, Giner IX, con su prima hermana María Elena de Lanuza y Boixadors. Estos eran los terceros marqueses de Dos Aguas. En el siglo XVIII, por cuestiones testamentarias y por vicisitudes de la evolución de la familia, pues vemos que se incorpora, por una parte, el condado de Albatera, la baronía de Bétera y el condado de Plasencia, con todo lo que implicaba de rentas, de patrimonio, de vasallos, de colecciones de arte, de palacios, de lo que fuese. Pero pierden todas aquellas propiedades que estaban relacionadas con los territorios catalanes, ¿vale? Porque el condado de Albatera tenía también, lo que comentaba, ¿no?, por Elisenda de Rocabertí, pues pierde lo que es el condado de Peralada, el vizcondado de Rocabertí, el marquesado de Anglesola y el condado de Santa María de Formiguel, ¿vale? En cambio se quedan con todos los territorios valencianos. En este momento, la Casa de Dos Aguas se convierte en la casa nobiliaria más rica de España en rentas y vasallos, solamente por detrás de la Casa de Alba, Osuna, Medinaceli y Medinasidonia, ¿vale? Ese es el poder que llegaron a alcanzar. Los cuartos marqueses, por ejemplo, ¿no?, en esas conexiones familiares, llegan a ser primos hermanos de la 13ª duquesa de Alba, Cayetana. ¿Y por qué? Porque Joaquina Antonia de Palafox y Silva, que estaba casada con el cuarto marqués, su tía materna era la madre de la duquesa de Alba, ¿vale? Sería curioso encontrar algún tipo de documentación donde se estableciese esas relaciones familiares. Yo no la he localizado, pero bueno, la genealogía está aquí y esa conexión familiar también. Este escudo heráldico lo encontramos en la portada de acceso. Lo pongo porque era el escudo que representaba todo aquello que llegaron a acumular los terceros marqueses, ¿vale?, en el siglo XVIII. Se incorporan los linajes de Albatera, se incorporan los linajes de Plasencia,
¿vale? Se encuentra en un libro que se encuentra en la Biblioteca Municipal de Valencia y es un sermón que se hizo en 1752 por Cristóbal Domènech a Sor Josefa María García, ¿vale? Que era una monja capuchina que se consideraba en aquella época milagrosa y tenía mucha conexión con la familia, ¿vale? Este escudo o este grabado sería el que posteriormente se utilizaría para hacer la portada de acceso del palacio. Vale. Llegamos a 1943 y nos encontramos que Giner XI, Rabassa de Perellós y Palafox muere sin descendencia en Roma, ¿vale? Vemos toda esta serie de títulos que tenía y de apellidos, era Rocaful, era Boyle, era Híjar, Puigmarín, Maza de Lizama, Carroza Arborcea, toda una parafernalia de estas. Esta descripción la encontramos en un texto de Carana Reig, que es El doble sepulcro de los Boyle, de 1920, donde comentaba todo este linaje de una manera pues, muy resumida. A destacar, los propios marqueses destacaban como título más importante la baronía de Bétera, que era el título más antiguo que poseían, pero también era quinto marqués de Dos Aguas, sexto conde de Albatera, conde de Plasencia, vizconde de Roda y Perellós, barón de Castalla, de Luchente, de la Daya y Picassent. Por otra parte va a ser rico hombre de Aragón, grande de España, gentil hombre de Cámara de Su Majestad en ejercicio, cofrade de la Celda de San Vicente y caballero maestrante de Valencia, ¿vale? Por tanto, al llegar al último de los Rabassa de Perellós, vemos desde el siglo XIV ese ascenso social, político también que tuvieron, económico y militar, ¿vale? Por tanto, es el final de esta rama, de este primer linaje, y daría continuación a un segundo en 1843. Muere el quinto marqués de Dos Aguas y nombra heredero a Vicente d'Assís Lluesma, que era hijo de su administrador. Esto provoca un pleito sucesorio muy importante que duró muchos años, porque desde 1843, que muere el marqués, hasta 1851, no se hace efectiva la herencia que recibe Vicente d'Assís. Por tanto, estamos hablando de 7 años de vacío legal de las propiedades que no se sabe en ese periodo de tiempo qué es lo que pasa con el palacio, con sus interiores, si recibió las llaves, si se perdió algo en ese ínterim. Y se pleitea con la marquesa de Cerdañola, la séptima, que era María de los Dolores Marimón y Perellós, que descendía a su vez de una hija de los terceros marqueses de Dos Aguas. Este pleito, que fue muy importante en la prensa de la época, creó jurisprudencia. ¿Por qué? Porque a la nobleza ya de aquella época le decía que podía dejar sus bienes a quien quisiera, ¿vale? No necesariamente un familiar directo. Por tanto, se tomó como una cosa, como un hecho de referencia. La Casa de Dos Aguas pierde el condado de Albatera, el condado de Plasencia y Isabel II le quita la grandeza de España al marquesado, que habían adquirido en el siglo XVIII. No obstante eso, a pesar de esa pérdida en títulos, en grandezas, en territorios, ¿vale? Sobre todo aquellos que estaban relacionados con el Principado de Cataluña, ¿vale? Al sexto marqués, a Vicente d'Assís Lluesma, no le dejaron nada mal parado. Hay un memorial, un inventario que se conserva a la muerte del quinto marqués, que se conserva en la biblioteca del museo, que es un inventario solamente de aquello que había en las partidas judiciales de Torrent, Montcada y Morvedre. Morvedre, el actual Sagunto. Solamente en esas partidas judiciales, el valor de lo que heredó el marqués era de 6 millones de reales de la época, sin contar palacios y castillos, ¿vale? De los que heredó, 16, ¿vale? Fue los que tuvo. Por ejemplo, en Valencia, en el que nos encontramos actualmente, ¿vale? En la plaza de Vilarrasa. Pero también el de los duques de Mandas, que estaba por aquí, está aquí detrás, bueno, fue destruido, pero también el de los Boyle de Arenós. El Palacio de los Boyle de Arenós es donde actualmente está la Bolsa de Valencia. El Palacio de Benetússer, que fue el motivo por el que yo hice mi libro del 2018, el Castillo de Madrona, etc. En total, 16 castillos que estaban en pie, palacios y castillos, y otros tantos que desaparecieron porque estaban en ruinas o habían desaparecido. La dispersión del patrimonio en la Casa de Dos Aguas, ¿no? Este es un bloque también muy importante. Vale, se produce en el 1843 un cambio de linaje y una dispersión del patrimonio. No sabemos, yo no sé, lo que se pudo llevar la marquesa de Cerdañola de patrimonio nuevo. Ni tampoco sabemos concretamente lo que heredó el sexto marqués de Dos Aguas. Sí que sé, o sí que se sabe, que a la muerte de Vicente d'Assís Lluesma, los mayorazgos ya habían desaparecido en el siglo XIX, no había bienes vinculados a los títulos nobiliarios, por tanto, el cabeza de un linaje, de un marquesado, lo que fuese,
podía disponer libremente de los bienes que se asociaban. En este caso, por ejemplo, Vicente Tasí sí que se sabe que a su hija Sofía, que era la condesa de Verdel, le cede una serie de bienes, ¿vale? Como por ejemplo unas joyas que veremos que eran del gran maestre Perellós, pero también otras piezas que se pueden observar en las fotos que veremos en el último momento. El tercer punto de dispersión, y que es, desde mi punto de vista, uno de los más perjudiciales, fue la muerte ab intestato de la octava marquesa, Rosalía de Así Moreno. Rosalía de Así Moreno muere de tuberculosis y unos años antes había muerto su única hija y heredera. Esto deja manos libres al marqués de Galtero, que era su marido, para hacer y deshacer lo que quisiera, tanto con los bienes de palacio como con todo lo que tenían, ¿vale? Entonces, el marqués de Galtero enajenó el patrimonio mueble del palacio. Se sabe, está documentado, o sea, la prensa de la época, de la ciudad de Valencia, se alarmó, el alcalde de aquel momento también, el barón de Llaurí, reclamando que todo lo que se había llevado de los interiores de palacio volviese al interior. Por tanto, se consideran los 3 puntos más críticos de dispersión, ¿vale?, a partir de 1843. Previamente, durante el siglo XVII y XVIII, evidentemente, cuando moría uno de los marqueses, pues habían bienes libres que la familia heredaba, ya fuesen cuadros, ya fuesen muebles, o también, por ejemplo, como parte de un ajuar. Hay ejemplos como, por ejemplo, Inés de Perellós, que era hija del primer marqués, que estaba casada con el conde de Buñol. Cuando muere su marido, reclama su dote y por tanto también reclama unos bienes que le habían legado a ella, que eran una serie de 12 cuadros de pinturas. Es decir, las mujeres de la casa tenían aprecio, no solamente ella, hay más ejemplos, como el de la tercera marquesa, que siempre tenía muy en cuenta en sus inventarios que era de ellas a nivel artístico. No se puede afirmar que lo considerasen como a nivel artístico, pero sí que tenían cierto aprecio, ¿vale? Porque generalmente eran pinturas devocionales, retratos de familia, naturalezas muertas, pinturas, etc. Vale, algunas de las piezas que he localizado e identificado y que muy posiblemente decoraban los salones en los que hoy en día nos encontramos. El primer de ellos es el libro de horas de la Casa de Dos Aguas, ¿vale? Esta es una pieza que es del siglo XV-XVI, se encuentra actualmente en la Biblioteca Bartolomé March. Hace referencia, si nos fijamos en el escudo que está aquí, ¿vale? Aquí vemos el Perellós, pero aquí vemos, por ejemplo, lo que es el escudo de los Boyle, ¿vale? En este caso, se puede interpretar esta pieza como una pieza que se creó ex professo con motivo del matrimonio entre Ginebra IV, Rabassa de Perellós y Montagut, primer barón de Benetússer, con Isabel Vives de Boyle, que era hija del barón de Bétera. Esta pieza de inventario, o sea, la encontramos muy repetidamente en los inventarios de la casa, ¿no? Dicen, un libro iluminado, de tapas de terciopelo, con cerradura de plata, ¿vale? Y se mantuvo en la Casa de Dos Aguas hasta la muerte de Rosalía de Así. Después ya se pierde la vinculación. Como comentábamos, no solamente hay que tener en cuenta en el patrimonio mueble de la Casa de Dos Aguas aquello que había dentro del palacio, sino también aquello que miembros destacados de la familia encargaron, donaron o hicieron. Uno de los que más constancia tenemos de su mecenazgo y donaciones es del Gran Maestre de la Orden de Malta. Claro, no olvidemos que en el siglo XVII el marquesado estaba arruinado y el que tenía poder económico como príncipe soberano era el Gran Maestre, Ramón de Perellós. Este hizo o encargó a los talleres de Yuducos de Vos en Bruselas una serie de 29 tapices, ¿vale?, sobre el triunfo de la Eucaristía y escenas de la vida de Cristo, más uno en el cual aparece representado su retrato, ¿vale? Este es un retrato del Gran Maestre Perellós y en el cual se representa venciendo a los turcos, ¿vale?, porque la Orden de Malta pues, era la que defendía a los barcos cristianos del ataque de los turcos. Aparte de ello, cuando muere el Gran Maestre de Malta, él deja en herencia importantes cantidades de dinero a sus familiares más directos, los marqueses, para continuar con sus pleitos, ¿vale?, para que luchen por el condado de Albatera, para que luchen por el condado de Plasencia, pero también hace una serie de donaciones a iglesias valencianas. Por ejemplo, al lado de este palacio tenemos la antigua iglesia de San Andrés, hoy en día tiene otra nueva vocación, que era la iglesia donde se bautizaban los Rabassa de Perellós. Pues a esta iglesia el Gran Maestre hizo una donación, un ajuar de textiles litúrgicos, objetos de plata, pero igualmente también hizo una donación a la Basílica de la Mare de Déu dels Desamparats, ¿vale?, de ajuar de plata y de textiles.
Esta es una de las joyas que legó a su familiar más directo, la familia Dassí, en este caso los condes de Belvedere, la conocían como La Piedad. Se trata de un portapaz y en él lo que se destacaba es que este fue un regalo que le hizo Inocencio XI, o Descalchi, a el Gran Maestre, ¿vale? Por su defensa de la isla de Eubea, lo que era Negroponto en aquella época. Esta pieza y otra que veremos a continuación fueron una cesión que hizo Vicente Dassí a su hija Sofía Dassí Pusmoltó, la condesa de Belvedere. Esta es la segunda pieza de joyería, ¿vale? Es un joyel conmemorativo del Gran Maestre del Orden de Malta, de oro y diamantes, que también se encontraba en las colecciones de los condes de Belvedere. Mecenazgo que hicieron los marqueses, yo he cogido dos ejemplos, y era por la relación que tenían con la localidad de Benetús, que era el primer señorío que compraron los Rabasés de Perellós, ¿vale? En el siglo XIV. Es decir, siempre tenían esa vinculación y fue un señorío que estuvo en manos de una misma familia hasta, durante más de 500 años, ¿vale? Y en la iglesia actual, que era la Capilla de Palacio, había dos esculturas que desaparecieron en el 36, que eran obra de Ignacio Vergara. Recordemos que Ignacio Vergara está vinculado artísticamente con esta casa, por las obras que realizó, y en su caso los marqueses encargaron a Ignacio Vergara una talla de la Mare del Socorro, Nuestra Señora del Socorro, que desapareció, y otra de Nuestra Señora de los Desamparados. Una de las piezas más destacadas de la colección de los marqueses y que actualmente se encuentra en el Met, en el Metropolitan, ¿vale? Pues es esta que pondremos a continuación. Es de las pocas tablas que se conocen de Petrus Christus, es del año de 1446 y el origen, según he podido constatar yo, perteneció a José Talanuz y Rocobertí, tercer conde de Plasencia. Este, a su vez, lo había heredado de Ramón de Oms, barón de Santa Pau y Montesquieu, que estaba casado con su hermana. Ambos murieron sin descendencia y gran parte de los objetos de origen flamenco que estaban en los inventarios de la Casa de Dos Aguas, su origen apunta a Ramón de Oms, ¿vale? En este caso, la tabla de Monje Cartujo entra en el Met en 1949, ¿vale? Como donación de la colección de Jules Batche. Se mostró en la exposición de arte retrospectivo en 1910, que es un documento interesantísimo para saber lo que había en 1910 en la Casa de Dos Aguas. Aparte hay ilustraciones muy interesantes. Y en esa exposición se mostró esta tabla. Se mostró, como pintura solamente se mostraron esta y un retrato de Vicente López de una niña de la familia, ¿vale? Ya no se mostraron más pinturas. Ello no quiere decir que hubiesen muchísimas más pinturas en la colección de los marqueses de Dos Aguas. Otra de las piezas que encontramos también en el Met y que se expuso en 1910 en la exposición aquí de Valencia es un tapiz bordado, es un frontal de altar. La ficha del Met indica que se encontraba en la Cartuja de la Vall de Cris y perteneció al infante Fortuna, que era Enrique de Aragón y Pimentel, ¿de acuerdo? Sobrino de Alfonso V de Aragón. Pues esta pieza, por vicisitudes testamentarias, llegó a los marqueses de Dos Aguas porque Luisa Pardo de la Casta, que era la esposa del primer marqués, lo heredó de Martí de Torres de Aguilar, ¿vale? Que era un familiar lejano de los señores de Alacuas. Esta pieza también entró en 1952 en el Met, ¿vale? Con la colección de los Cloister. Curioso, cada vez que se actualiza el tema o actualizo el trabajo de los Rabasa de Perellós, pues salen cosas nuevas, ¿vale? En este caso, con la última actualización sobre los Rabasa, con motivo de estas jornadas, pues me ha parecido esto. Pues hay una pieza relacionada, una pieza relacionada muy interesante con los Rabasa de Perellós, que es esta bolsa protectora del Corán. Se encuentra en el Met. La ficha del Met dice que se compró a un anticuario francés en el cual había una nota que ponía de Boabdil, ¿vale? Muhammad XII, ¿de acuerdo? Y pertenecía a Boabdil. ¿Cuál es el origen de esta bolsa? Pues el origen es de Íñigo López de Mendoza y Mendoza, tercer marqués de Mondéjar y cuarto de Tendilla. ¿Qué relación tiene el marqués de Mondéjar con los Rabasa de Perellós? Pues resulta que era tío materno del primer duque de Mandas.
El ducado de Mandas, ¿quién lo hereda? Los condes de Albatera. ¿Quién hereda el condado de Albatera? Los marqueses de Dos Aguas, ¿vale? Por tanto, vemos ahí una línea de una pieza, su origen, ¿vale? Y dónde acaba, por cuestiones testamentarias. Relacionado con la batalla de Alamar, ¿vale? Porque esto es un trofeo de guerra, se consideraría, también hay unas ballestas, ¿vale? De los moriscos, de esa batalla. Esas ballestas aparecen en una fotografía que a continuación veremos. La armería era una de las piezas más importantes de los marqueses de Dos Aguas. Ella aparece descrita por Setier en 1866, Guía del Viajero de Valencia, y es muy interesante porque sobre todo son piezas italianas y piezas alemanas, ¿vale? Y hay armaduras enteras localizadas. El origen de muchas de ellas es el marquesado comentamos antes, el ducado de Mandas, sobre todo las de origen italiano, que las hereda el conde de Albatera, y otras piezas alemanas que se relacionan con el primer barón de Benetússer, Giner IV, ¿vale? Que él se hace una armadura entera, supongo yo que como motivo, ¿no?, de ese nombramiento como barón, y que ha de participar ya pues, en las justas que en la Edad Moderna se celebraban en Valencia. La armería es muy interesante, abarca del siglo XV hasta el siglo XVIII. Del siglo XV hay en el Met unas brigantinas, que son como una especie de cota de malla, que era para protegerse, pues yo qué sé, pues de espadazos que te podían dar o de tirarte flechas. La silla de montar de Giner IV, ¿vale?, con la cual participaba en sus justas. Recordamos el primer barón de Benetússer, el que se casó con Isabel Vives de Boyle, el del libro de horas que hemos visto al principio. Un par de pistolas de Gabriel de Algora, ¿vale? En este caso las pistolas se relacionan con el tercer marqués de Dos Aguas. Gabriel de Algora era el armero real de Fernando VI. No solamente hay estas que se identifican, ¿vale?, porque en la ficha del Met se identifican como procedentes de la casa de Dos Aguas, sino que hay otras piezas que he localizado que no lo dice, pero que tienen un origen similar. La armadura completa de Giner IV, a base de Perius y Montagut, ¿vale?, del siglo XVI, trabajo alemán. Más piezas que se ajustaban con la armadura, en este caso para protegerse pues, con la lanza esta para hacer los torneos, ¿vale? Un protector de hombro y el protector de la mano. Un cabaseto sombrero, también del mismo propietario, ¿vale?, por la datación. Y con la misma decoración, ¿vale?, que podemos encontrar en las piezas de la lanza. Lo mismo, un juego también que se acompaña con la armadura, también para torneos, es decir, la armadura está completa. Las ballestas que comentaba, ¿no?, el origen, que se encuentra en el marquesado de Mondéjar, ¿no?, en esa batalla de Alamar. Recordemos que el marqués de Mondéjar va a ser capitán general de Granada y le va a tocar la época en que tiene que luchar contra los moriscos. Más piezas de la armería, en este caso es un bufe, que es un protector de la mandíbula y de la garganta. Un burgonet. En este caso es interesante porque son piezas que se atribuyen a un herrero muy conocido, que era Colman Hellsmith, ¿vale?, tanto esta pieza como la anterior, lo que es el bufe. Vale, aquí aparecen ya dos armaduras seguidas. Una de ellas es con la que aparece representado el sexto marqués de Dos Aguas en uno de estos salones, ¿vale? Estas dos proceden de la herencia del condado de Albatera, pero recordemos, haciendo un recorrido histórico, los condes de Albatera no tienen una repercusión significante en lo que sería el ejército, pero sí el ducado de Mandas. Por tanto, apuntan que esto puede ser una herencia del ducado de Mandas, tanto esta como esta, también se encuentra entera. En este caso, si esta está, bueno, estas dos armaduras italianas ya no están en el Met, sino que están en el Art Institute of Chicago, ¿vale?, que es diferente. La armería llegó a ser tan importante y tan abundante, ¿de acuerdo?, que incluso han seguido saliendo piezas en subastas. Por ejemplo, la última que yo tuve constancia fue la del 20 de septiembre de 2007, donde salieron una rodela, que es como un escudo protector, y una lanza de gala, ¿vale? Y en la ficha de catálogo se decía o se indicaba que era de los marqueses de Dos Aguas. Vale. Hasta aquí, más o menos, lo que se puede identificar claramente como piezas relacionadas con lo que había en el palacio, ¿vale? La tabla del monje cartujo, ¿vale?, como pieza importante, y por otra parte, la armería. Luego, relacionando lo que son coleccionistas, compradores, recordemos que la Casa de Dos Aguas participa en muchas exposiciones de arte retrospectivo, y estas exposiciones son como una especie de mercado en el cual se expone y se compra, y coincidimos en una época en la cual
los multimillonarios norteamericanos quieren comprar patrimonio europeo, ¿vale? Explica que de las siguientes piezas pueden tener una relación con la Casa de Alba, ¿vale? Porque, por ejemplo, en este caso encontramos una cabeza de Cristo en el Met de Fernando Yáñez de la Almedina, es un artista relacionado con el entorno artístico valenciano de la Edad Moderna, y es un legado de Georges Dupont-Prat. Georges Dupont-Prat, ¿vale?, legó otras cosas al Metropolitan de Nueva York diciendo que eran de la Casa de Dos Aguas, ¿vale? En este caso podría haber una relación íntima con el coleccionismo de la casa. Encontramos, por ejemplo, una pistola de chispa a la moda. La ficha del Met no nos dice que sea del Marqués de Dos Aguas, pero hemos visto que hay dos pistolas que sí que están relacionadas con el marquesado y que son del mismo autor. También, por ejemplo, en este caso, el coleccionista es diferente, es una donación de Charles Drager. Cuando muere la tercera marquesa de Dos Aguas y se hace, por ejemplo, un inventario de lo que ella tiene, ¿vale?, se dice que tiene 67 pinturas justipreciadas en 170 libras, joyas por valor de 7.213 libras y una colección de 38 abanicos, ¿vale? La tercera marquesa de Dos Aguas es del siglo XVIII finales. En el Museo de Nueva York encontramos una selección de abanicos, ¿vale?, que ingresan en 1926 del mismo coleccionista, que es Georges Dupont-Prat, y coincide con el año que el Marqués de Galtero empieza a vender obras de la Casa de Dos Aguas. No encontramos solamente uno, encontramos una selección de más de 10 abanicos de la misma época, finales del siglo XVIII, del mismo coleccionista, Georges Dupont-Prat, y de la misma fecha de ingreso, 1926-27. Evidentemente, cuando muere el quinto marqués, en las cajoneras de los muebles que había por aquí de palacio, pues habría objetos de pequeño tamaño. Por ejemplo, pues estampas devocionales. Lo mismo. Mismo coleccionista, fecha similar de ingreso, 1928, y en este caso, por ejemplo, es una imagen de caridad, pintura sobre vidrio, fácilmente transportable. Textiles, también curiosos, mismo coleccionista, Georges Dupont-Prat, 1930. Es curioso porque cuando muere el último marqués del linaje Rabassa de Perellós, se le encomienda a Victoriano Morera, que era el personal de servicio de aquí de Palacio, que hiciera una relación de lo que había en su interior, ¿vale? Porque el marqués muere en Roma. Entonces, él hace una descripción muy genérica, ¿vale? Pues hay una porción de lámparas de cristal, una porción de muebles, una porción de alfombras. Lo interesante es que en los desvanes dice, hay una porción de textiles de todas las épocas, de alfombras, etc. Y aquí nos estamos encontrando con textiles de seda del siglo XVIII y de una manufactura similar a los talleres valencianos. Mismo coleccionista, 1930. Textiles. Pieza textil bordado de origen flamenco. Mismo coleccionista, mismo año, origen flamenco. Recordemos esa herencia que recibe el tercer conde de Plasencia del barón de Santaspau, Ramón de Oms, que tiene muchos objetos de origen flamenco. Lo mismo, coleccionista y época, pieza transportable, ¿vale?, que se podía guardar en cualquier cajón de una papelera. Panel textil bordado de origen flamenco, lo mismo. En este caso también Huntington, que es el fundador de la Hispanic Society, hace muchas donaciones al Met, ¿vale?, de patrimonio de la Casa de Dos Aguas, sobre todo de la armería, ¿vale? No es de extrañar que otras piezas de la Casa de Dos Aguas, como por ejemplo este textil de origen flamenco, por la época, 1920, recordemos, periodo en el que se desvinculan mucho patrimonio del palacio, pudiera proceder de un mismo origen. Hay una de las piezas que a mí me llama la atención, ¿vale?, y es un retablo que es de los 7 esposos de María, ¿vale? No quiero decir que sea este, ¿vale?, pero María Fernández de Tarazona, que fue la segunda mujer de Ginés el Mayor, le encarga a Antoni Peris un retablo, ¿vale?, por el cual le paga 400 florines de oro. Yo haciendo una búsqueda rápida, o sea, que de bastante tiempo, por archivos, de museos, de expedientes, etcétera, retablo de esta temática hay muy pocos, ¿vale?, en los museos españoles. Que sea de Antoni Peris todavía menos, es más imposible. Entonces encontré uno en el Museo de Bellas Artes de Bilbao que se atribuye a Pere Nicolau, ¿vale?, circa de 1398, podría ser 1400, ¿de acuerdo? O sea, la ficha de este retablo
es muy inconclusa, o sea, no aporta mucha información, porque nos dice que el origen es el marquesado de Roca, pasa por la colección de Diego de León, etcétera, ¿vale? Pero el hecho de que se atribuya a Pere Nicolao, que fue el maestro de Antoni Peris, que el taller de Pere Nicolao lo hereda Antoni Peris en 1408, que esta tabla ingresa de esta manera tan peculiar en el Museo de Bilbao, que la tabla central no está, ¿vale? Y que no se conserva el marco, pues no sería descabellado apuntar que una revisión de la ficha de catálogo del retablo. Donaciones. Bueno, los Rabassa de Perellós, lo que comentábamos, aparte de acumular grandes cantidades de obras de arte, de herencias, etcétera, hacen donaciones a las instituciones valencianas. Por ejemplo, Vicente Rabassa de Perellós y Lanuza, hijo de los terceros marqueses, pues dona a la Academia de San Carlos 40 grabados de las cabezas de la Escuela de Atenas. Por su parte, su hermano, Salvador, también hijo de los terceros marqueses, dona toda su colección de pinturas y de grabados. En este caso, al Museo de Bellas Artes de Valencia, dona 21 pinturas, 17 grabados de carácter laico mitológico, 36 estampas, y encontramos nombres como Francisco Ribalta, Juan Ribalta o Jerónimo Jacinto Espinosa. Una de las piezas que donó Salvador Rabassa y que procede del legado del marquesado es esta, ¿vale?, que es de Jerónimo Jacinto de Espinosa y es una Sagrada Familia y está expuesta en sala. Donación a la Universidad de Valencia. El último marqués de Dos Aguas dona un importante lote de libros a la Universidad de Valencia. Recordemos que durante la Guerra del Francés, en 1812, el mariscal Suchet está bombardeando Valencia y una de las bombas cae en la biblioteca de la universidad, destruyendo gran parte de esta. ¿Qué hace el quinto marqués? Deja un legado, un importante lote, ¿vale?, de libros, y entre ellos aparecen incunables como de Dichos y Hechos Memorables, de Publio Valerio Máximo, la Regula Beate Agustini, de Hugo de San Vítore, y un Atlas de Historia Natural de siglo XVI, ¿vale?, que todos estos libros se encuentran actualmente en la Biblioteca Histórica de Valencia. Hemos de recordar que la biblioteca, en tiempos del primer marqués, y se sabe por un inventario de sus bienes libres, en el siglo XVII tenía 2.723 volúmenes, ¿vale?, que era una biblioteca enorme. Recordemos que sus antepasados eran personas relacionadas con las leyes, con la jurisprudencia, es decir, lectores. Esta es una de las fuentes más importantes de documentación para lo que es el patrimonio mueble de la Casa de Dos Aguas, que es la Exposición Nacional de Arte Retrospectivo que se hizo en 1910 en Valencia. Solamente se conservan dos fotos, se editó un catálogo y encontramos la carroza de las ninfas, que está aquí actualmente expuesta en el museo, pero los marqueses de Dos Aguas no solamente hicieron esta carroza. Yo sé, por la documentación, y aparece en el texto que he preparado, que los terceros marqueses encargan a José Camarón Boronat otra carroza de estas características. Se conserva la documentación y los pagos en el archivo de los marqueses de la Palata, ¿vale? José Camarón cobraría 80 libras y Luis Domingo 470 libras por una carroza de similares características para el que sería el quinto conde de Plasencia, que era cuñado del tercer marqués. Detrás lo que vemos son los reposteros de la Casa de Albatera, ¿vale? Cuando muere el tercer conde de Albatera, vincula en mayorazgo pues estos tapices, una serie de pinturas que también le legó en herencia el gran maestre de Perellós y que enseña en la Casa de Dos Aguas. Foto muy interesante, porque aquí ¿qué vemos? Aquí vemos el tapiz de los improperios, que está ahora mismo en el Met, las ballestas de la batalla de Alamar, que también están en el Met, una serie de tapices, ¿vale?, las armaduras, la media y la entera que se conserva en el Instituto de Chicago, la armadura entera que se conserva en el Metropolitan del primer barón de Benetússer y una serie de tapicerías que eso sí que era del tercer conde de Albatera. Vale. Para concluir, yo tomo como referencia unas fotografías que encontré en el archivo del Museo de la Ciudad. Son unas fotografías que hizo el estudio fotográfico de Bárbara Masip en 1910 y son los interiores del palacio de los condes de Berbetel, recordemos Sofía, hija del sexto marqués, y la tendencia del sexto marqués, el primer Dasí, de legar bienes a sus hijos, ¿vale? Recordemos que sí o sí está justificado que las joyas del gran maestre Perellós acabaron en manos de los Berbedel. Bien.
Disculpad por las fotografías, pero es foto sobre foto, porque no les ha dado tiempo a hacerme las correspondientes reprografía. Pero bueno, esto es una de las cosas más interesantes que hay en estas fotos, ¿vale? Esto es una silla de manos del siglo XVIII, estilísticamente se parece mucho a la de las ninfas, ¿vale? Y está rematada por una corona condal, ¿vale? Recordamos que, a pesar de que los condes de Berbedel eran coleccionistas, ¿vale? El condado no era un condado inmemorial de estos antiguos, es decir, que tuvieran una herencia muy importante, sino que fue rehabilitado en el siglo XIX, ¿vale? Esta silla pudiese obedecer a un encargo, ¿vale? Por la corona condal, pues podría haber pertenecido a la tercera marquesa de Dos Aguas, sexta condesa de Plasencia. Uno de los salones del Palacio de los Condes de Berbedel, interesante, ¿no? Lo que comentaba de los condes, su faceta como coleccionista. Aquí vemos un tríptico, fiaros de mí, ¿vale? Es de Luis Alimbrot, es un tríptico y se encuentra actualmente expuesto en el Museo del Prado, ¿vale? Este tríptico no quiere decir que procedía de la Casa de Dos Aguas, sino que lo compraron los condes de Berbedel, ¿vale? Tiene una historia muy truculenta, pero en el texto que he realizado sale reflejada. Aquí encontramos la biblioteca, ¿vale? Con retratos de familia, ¿vale? Los retratos de familia es una cosa que está muy presente en el patrimonio de los marqueses de Dos Aguas, ¿vale? Continuamente se van repitiendo. Piezas de cerámica de la Alcora, tapices de origen flamenco, la capilla de los condes de Berbedel. Esto es uno de los salones con pinturas que vemos colgando, ¿vale? Retratos. Recordemos que todo apuntaría a una posible herencia también del marquesado y evidentemente de procedencia de los Rabasa de Perellós. Uno de los salones, ¿vale? No se ve muy bien. Escudos heráldicos, reposteros, ¿vale? Y más. Esto es la sala de billar del palacio. Simplemente para concluir, quería comentar que en este sentido, o sea, yo me he centrado sobre todo en el patrimonio mueble del marquesado, porque para entender lo que es una casa museo, si no tienes en cuenta lo que es los objetos, ¿no? Con los cuales se rodeaban en su vida cotidiana, es muy complicado hacerte una idea de cómo sería, en este caso, este palacio. No es lo mismo encontrarnos este palacio con sus paredes desnudas, simplemente con su decoración arquitectónica, una decoración del siglo XIX, que imaginado con todo su contenido, tanto mueble, ¿vale? Porque hay detrás una historia de valor histórico, sobre todo del origen de las piezas, y que nos dan una lectura mucho más aproximada de esas relaciones de la familia, ¿vale? Tanto en el ámbito público, recordemos, de representación, ¿no? Cómo se manifiestan los marqueses con todo lo que hay en sus salones, y en el ámbito privado, ¿vale? Cómo se relacionan con su personal de servicio. Pues hasta aquí mi ponencia. Muchas gracias por su atención.